Hola, hola y bienvenidos a esta nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy día sábado y estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Sábado 24 de abril del 2021, edición 114 para este día. Y estamos nuevamente comenzando esta jornada en la que nos hemos propuesto leer la Biblia. Mi nombre es Andrea, gracias por compartir conmigo y nos vamos de lleno, como siempre, al devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Dos maneras de vivir. Albert Einstein dijo lo siguiente: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro y la otra como si todo lo fuera. El mismo Jesús dijo, en última instancia, solo hay dos maneras de vivir, hay dos caminos, dos puertas, dos destinos y dos grupos de personas. Si querés saber un poco más, podés profundizar esto en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. En los pasajes de hoy podemos ver claramente el contraste entre las diferentes maneras de vivir. En el libro de Salmo capítulo 50, aprendemos sobre dos actitudes hacia Dios: odiarlo u honrarlo. Al final hay dos actitudes posibles hacia Dios. Podemos honrarlo o podemos odiarlo. Así, Dios dice: quien me ofrece gratitud, me honra. Esto lo pone en contraste con los que me aborrecen y los que aborrecen su instrucción, como dice el verso 17. Aquellos que odian a Dios, lo ignoran y lo olvidan. En el siglo XX, ha sido testigo de las terribles consecuencias de las acciones de aquellos que han olvidado a Dios y han aborrecido su instrucción. Al considerar los grandes desastres que devoraron a unos 70 millones de rusos, el gran novelista ruso Alexander Solzhenitsyn, es un poco difícil de decir este apellido, vio que la principal característica del siglo XX fue que la gente se había olvidado de Dios. Esto no se aplica solamente a los demás, también se aplica a todos nosotros. ¿Encuentras que a veces, posiblemente porque todo parece estar yendo bien en tu vida, te olvidas de orar, de leer la Biblia, de dar gracias a Dios por todos sus beneficios? Casi como si te hubieras olvidado de Dios. Hay épocas de nuestra vida en las que nos olvidamos de Dios y lo complicamos todo. En contraste con el olvido de Dios, está una vida dedicada a honrarlo, a llenarlo de agradecimiento y de alabanza. Quien me ofrece gratitud, me honra. El que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación, dice el verso 23. Lucas, en el capítulo 22, nos enseña sobre dos sendas en la vida: la voluntad de Dios o la tuya. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabes qué es lo correcto y qué tienes que hacer, pero también eres consciente de que hacerlo es algo muy difícil y costoso? ¿Sientes a veces la tentación de tomar el camino más fácil? Este pasaje vemos que Jesús, a la vez que era plenamente Dios, era plenamente humano. Lo primero, tuvo que afrontar el terrible sufrimiento de la cruz. Se arrodilló y empezó a orar, dice el verso 41. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. La humanidad de Jesús se hace patente en su angustia y en su sudor, que era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. A pesar de todas sus dificultades, escogió la voluntad de Dios por encima de la suya, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Nunca tendrás que enfrentarte a un desafío mayor del que Jesús se enfrentó. Pero habrá momentos, seguramente, de tu vida en los que Dios te pida escoger su voluntad por encima de lo que tú quieres hacer. En todo sacrificio, ya sea grande o pequeño, pídele a Dios su fuerza para elegir su voluntad sobre la tuya propia, como lo hizo Jesús. Judas, en cambio, eligió seguir su propio camino. Traicionó con un beso a aquel que le había amado. Vemos un claro contraste entre Jesús y Judas. Por un lado, Jesús oró y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Por el otro, vemos el resultado del acto de la traición de Judas,
Cuando reinan las tinieblas, como dice el versículo 53, todo se vuelve infernal. Si al igual que yo, sientes que nunca podrás llegar a ser como Jesús, pero por nada te quieres parecer a Judas, entonces Pedro es el que nos da la esperanza a todos. Pedro falló, como fallo yo, como puedes fallar vos. Y aún así, Dios lo usó. El primer error de Pedro fue seguirlo de lejos, como dice el verso 54. Cuando la gente se pone agresiva con Jesús, es muy tentador poner un poco de distancia entre nosotros y Él, para no quedar demasiado cerca de Jesús. Al final, tomar esta senda conduce a las negociaciones directas. Cuando Jesús se volteó y miró directo a Pedro en el verso 61, este supo que le había fallado y lloró amargamente, como dice el verso 62. Pedro había fallado al igual que Judas, pero su futuro fue muy diferente al de Judas. Dios siguió usando a Pedro, probablemente mucho más que a ningún otro en toda la historia de la iglesia cristiana. La diferencia entre Pedro y Judas fue su reacción ante el fallo. Pedro estaba profundamente arrepentido y recibió el perdón y la restauración de Jesús, como lo leemos en el capítulo 21 de Juan. Es algo que nos da esperanza a todos. Para todos nosotros, igual que Pedro, nuestros fallos de ayer pueden convertirse en nuestro mensaje de hoy. Nuestras pruebas pueden convertirse en nuestro testimonio. En Josué capítulo 5 al 7 aprendemos sobre dos suelos sobre los que sostenemos, lo santo o lo oculto. ¿Tienes alguna área de tu vida que mantienes oculta porque es un lugar de pecado secreto? En este pasaje vemos dos suelos que están en contraste. Vemos a Josué pisando suelo sagrado, en el capítulo 5, el verso 15, y por otro lado vemos a Acán de pie sobre el suelo del pecado oculto, capítulo 7, versos 21 y 22 de Josué. El mensajero de Dios se apareció a Josué. No sabemos si era un ángel o la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesús. Lo que sabemos es que Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Y le fue dicho: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. En la vida hay ocasiones en las que la presencia de Dios parece tan fuerte que sentimos que estamos pisando suelo sagrado. Todo lo que podemos hacer es caer rostro en tierra y adorar. Dios llenó a Josué de éxito, como leemos en el capítulo 6. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Su éxito no provino del tamaño de su ejército, el poder de sus armas o su pericia como líder, sino que vino de su fe en Dios, la cual lo llevó a seguir las instrucciones de Dios. De la misma manera, la prostituta Rahab, su familia y todos los que les pertenecían fueron salvados por causa de su fe, la cual llevó a tener un acto de amabilidad con los sirvientes de Dios. En el Nuevo Testamento se reconoce a Josué y a Rahab como héroes de la fe. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe la prostituta Rahab no murió con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Hebreos capítulo 11, versos 30 y 31. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 50, versos 16 al 23. Pero Dios le dice al perverso: ¿con qué derecho citas mis enseñanzas y hablas de mi pacto si te molesta cuando te corrijo y no prestas atención a mis palabras? Haces amistad con los ladrones y te juntas con los que cometen adulterio. Siempre estás diciendo mentiras, engañando a la gente y haciendo el mal. Hablas mal hasta de tus propios hermanos, calumnias al hijo de tu mamá. Hiciste todo eso y yo no dije nada. Entonces pensaste que yo era como tú, pero te voy a reprender y te acusaré cara a cara. Entiéndanlo bien, ustedes que se olvidan de Dios, no sea que los haga pedazos y no haya quien los salve. El que hace una ofrenda de agradecimiento me honra,
pero el que vive según mis enseñanzas, le daré la salvación. Lucas capítulo 22 versos 39 al 62. Como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar allí les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, líbrame de esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores y se quedaron dormidos, vencidos de la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús estaba hablando, llegó allí mucha gente. Los guiaba uno de los 12 apóstoles llamado Judas. Él se acercó a Jesús para saludarlo con un beso. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los seguidores vieron lo que estaba pasando, le dijeron a Jesús: Señor, ¿atacamos con espada? Uno de ellos le pegó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: déjenlos. Entonces Jesús le tocó la oreja al siervo y lo sanó. Luego Jesús le dijo a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos líderes que habían venido a arrestarlo: ¿es que yo soy un bandido para que ustedes vengan con espadas y garrotes? Yo he estado con ustedes todos los días en el área del templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, la hora en que reina la oscuridad. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a cierta distancia. Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó con ellos. Una sierva vio a Pedro sentado allí. Lo pudo ver por la poca luz del fuego, lo miró muy cerca y le dijo: este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó: mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde alguien vio a Pedro y dijo: tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo: no, hombre, no lo soy. Pasó casi una hora y otro insistió: es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, esta noche me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Josué capítulo 5 versos 13 al 15. En una ocasión Josué se acercó a Jericó y vio un hombre frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Él respondió: no soy enemigo, acabo de llegar. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra ante él y lo adoró. Luego le dijo: yo soy tu siervo, Señor. ¿Tiene algo que ordenarme? El comandante del ejército del Señor le dijo a Josué: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué obedeció. Josué capítulo 6. Las puertas de Jericó estaban cerradas y fortificadas por causa de los israelitas. Nadie podía entrar ni salir. El Señor le dijo a Josué: voy a entregar en tus manos a Jericó, a su rey y a sus soldados. Una vez al día, marcha alrededor de la ciudad con todos los soldados. Haz esto por 6 días. 7 sacerdotes marcharán delante del cofre, cada uno llevando una trompeta hecha de cuernos de carnero. El 7º día darán 7 vueltas alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando se oiga que el cuerno de carnero da el toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces, desde la posición de donde esté, cada soldado podrá subir directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, reunió a los soldados y les dijo: levanten el cofre del pacto, y que 7 sacerdotes marchen delante del cofre del Señor
llevando cada uno una trompeta hecha de cuerno de carnero, y le dijo a todo el pueblo: den una vuelta alrededor de la ciudad y que el ejército vaya delante del cofre del Señor. Cuando Josué terminó de hablarles a la gente, los 7 sacerdotes que llevaban ante el Señor las trompetas hechas de cuerno de carnero salieron tocándolas, adelante del cofre. El cofre del pacto del Señor iba detrás de ellos. El ejército iba delante de los 7 sacerdotes que tocaban las trompetas. Además, los hombres de guerra marchaban detrás del cofre. Mientras todos marchaban, sonaban las trompetas continuamente. Josué ordenó al pueblo: no griten, ni dejen que se escuche su voz. No dejen salir ni una sola palabra de su boca hasta el día en que les diga griten. Entonces deberán gritar. Josué ordenó llevar el cofre del Señor alrededor de la ciudad una sola vez. Después regresaron al campamento para pasar la noche. Josué se levantó temprano y los sacerdotes levantaron nuevamente el cofre del Señor. Todos marcharon alrededor de la ciudad como lo hicieron el día anterior. Primero el ejército, luego los 7 sacerdotes tocando continuamente las trompetas ante el cofre del Señor, después los sacerdotes que llevaban el cofre del Señor y por último los demás hombres. Dieron una vuelta alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Hicieron esto por 6 días. El séptimo día, ellos se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como habían hecho antes, pero ese día dieron 7 vueltas a la ciudad. La séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué le dijo a la gente: griten, porque el Señor les ha dado la ciudad. La ciudad y todo lo que hay en ella debe ser consagrado al Señor para la destrucción. Solo quedará vivos Rahab, la prostituta, y todos los que estén con ella en la casa, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero cuídense de no tocar ni llevarse nada de lo que ha sido consagrado a la destrucción, porque entonces por culpa de ustedes Dios castigará la destrucción al campamento de Israel y lo castigará. También pertenecen únicamente al Señor toda la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro, e irán a la tesorería del Señor. Entonces la gente gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y tan pronto como el pueblo escuchó el toque de la trompeta prolongado, todos dieron un fuerte grito y la muralla se derrumbó. Entonces, desde donde se encontraba cada soldado, subió directamente contra la ciudad y la capturaron. Mataron a espada a todos en la ciudad: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ganados, rebaños y burros. Josué le dijo a 2 hombres que habían espiado en la tierra: entren a la casa de la prostituta y saquen a la mujer y a toda su familia tal como juraron. Así que los 2 hombres que habían sido espías fueron y sacaron a Rahab, al papá, a la mamá, a los hermanos y a todos los parientes de ella, y los pusieron afuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los guardaron en la tesorería de la casa del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab, la prostituta, y a todos sus parientes. Sus descendientes han vivido en Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué había enviado a espiar a Jericó. En ese momento Josué hizo este juramento: que el Señor maldiga al que intente reconstruir la ciudad de Jericó, que a costa de la vida de su hijo mayor eche los cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor restaure sus puertas. Así el Señor estaba con Josué, y su reputación se difundió por toda la tierra. Josué capítulo 7. Pero los israelitas no obedecieron las órdenes con respecto a lo que tenía que quedar solo para el Señor o ser destruido como ofrenda. Un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, y su hijo Carmí, y su nieto Sabdí, bisnieto de Sara, tomó alguna de las cosas de lo que estaba consagrado a la destrucción, e hizo lo que el Señor se pusiera furioso con los israelitas. Josué envió a los hombres desde Jericó a la ciudad de Jai, que está cerca de Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y espíen la tierra, y los hombres fueron y espiaron a Jai. Y volvieron a donde estaba Josué y le dijeron: no hagas que todo el pueblo vaya contra Jai. Con unos 2000 o 3000 se puede atacar a Jai.
Así que no los molestes a todos haciéndolos ir allá, porque ellos son pocos. Entonces unos 3000 hombres atacaron ese pueblo, pero fueron derrotados por los hombres de Jai. Primero los israelitas se dieron a la retirada cuando los hombres de Jai resistieron el ataque a las puertas de la ciudad. En el contraataque, los hombres de Jai mataron a 36 hombres. Mientras perseguían a los israelitas hasta las canteras, otro grupo de Jai los atacó, matando a más en la bajada. Entonces el pueblo se atemorizó y perdió el ánimo. Josué rasgó sus vestidos y se postró rostro en tierra ante el cofre del Señor. Se quedó allí hasta la noche, acompañado por los ancianos de Israel. Ellos se arrojaron polvo en la cabeza, demostrando dolor. Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué nos hiciste atravesar el Jordán para luego dejar que los amorreos nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado satisfechos viviendo al otro lado del río. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido vencido por sus enemigos? Los cananeos y toda la gente que vive en estas tierras se enterarán, nos rodearán y nos matarán a todos. Entonces, ¿qué harás para que no se desacredite tu gran nombre? El Señor le respondió a Josué: levántate, ¿por qué te postras así? Israel ha pecado y ha roto el pacto que les ordené. Han tomado algunas de las cosas que les ordené destruir, han robado, han mentido y han puesto entre sus pertenencias. Por eso, los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos, sino que huyen de ellos, porque han actuado mal y han sido condenados a la destrucción. Yo no voy a ayudarles más, a menos que destruyan todo lo que les ordené que fuera destruido. Ve, purifica al pueblo. Diles que se purifiquen para mañana, que yo, el Señor Dios de Israel, digo: Israel, hay entre tus pertenencias cosas que les ordené destruir, y en tanto no las quiten de entre ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos. Mañana por la mañana deberán presentarse por las tribus, y la tribu que designe el Señor pasará delante por sus grupos familiares, y el que designe el Señor pasará delante por familias, y la que designe el Señor pasará delante hombre por hombre. El hombre que sea sorprendido con las cosas que debieron ser destruidas será quemado con toda su familia y sus pertenencias, porque él rompió el pacto del Señor y porque ha cometido un crimen horrible contra Israel. Josué se levantó temprano en la mañana e hizo pasar a la gente de Israel por sus tribus, y fue señalada la tribu de Judá. Luego hizo pasar al frente los grupos familiares de Judá y fue señalado el de Sera. Pasaron al frente los de Sera por las familias y fue señalada la Zabdí. Y luego Zabdí trajo a su familia, hombre por hombre, y fue señalado Acán, hijo de Carmí y nieto de Zabdí, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, di la verdad aquí ante el Señor Dios de Israel y confiesa qué has hecho. Dímelo y no me ocultes nada. Entonces Acán contestó a Josué: Es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto fue lo que hice. Entre las cosas que capturamos, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron mucho, así que las tomé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está debajo de todo. Así que Josué envió a los mensajeros, que corrieron a la carpa, y allí estaban las cosas escondidas en la carpa, con la plata debajo de todo. Tomaron las cosas de la carpa y las llevaron a Josué y todos los israelitas y presentaron ante el Señor. Luego Josué y los israelitas agarraron a Acán, descendiente de Sera, con la plata, el abrigo, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, su ganado, su burro, sus ovejas y su carpa y todo lo que le pertenecía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué le dijo: ¿Por qué nos trajiste destrucción? Hoy el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas los mataron a pedradas y los quemaron. Luego apilaron muchas piedras sobre sus cuerpos. El montón de piedras permanece allí hasta hoy. Esa es la razón por la cual aún hoy ese lugar se llama Valle de Acor. Así el Señor dejó de estar enojado con ellos. Hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy. Les invito a compartir esta palabra de oración. Señor, hoy quiero honrarte ofreciéndote un sacrificio de agradecimiento. Gracias por todo lo que me has dado, a mí personalmente. Padre, lléname hoy con tu Santo Espíritu y ayúdame a decir como Jesús:
No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Señor, hoy consagro mi vida a ti nuevamente. Gracias porque vas conmigo, igual que fuiste con Josué. Elijo la senda de tu voluntad para mi vida, santidad y honra. Amén. Y así llegamos a nuestro final en el día de hoy, sábado 24 de abril del 2021. Edición número 114 de este programa que llamamos Lee conmigo la Biblia. Gracias por estar del otro lado. Te deseo un bendecido fin de semana. Nos volveremos a encontrar mañana, si Dios así lo permite. Y, por supuesto, desde aquí, el reto sigue en pie. Leer la Biblia los 365 días del año. Muchas bendiciones a todos y un excelente fin de semana.